Qué gusto poder saludarles, queridos amigos, en esta hora que nos estás viendo, nos estás escuchando. Bienvenidos a su programa Expresiones JA. Y en esta ocasión me acompañan Abraham Martínez y Obed Almanza. Gracias por acompañarnos con un tema muy interesante porque tiene que ver con los últimos engaños o los engaños finales de Satanás. Hemos estado estudiando Apocalipsis y vamos a ver ahora que al final del tiempo el enemigo de Dios tiene engaños en particular para no solo para los hijos de Dios, sino aún para aquellos que no creen. Y me parece que va a estar buena la charla, ¿sí? Abraham, ¿quieres leernos o decirnos el pasaje clave para hoy? Claro. Quiero llamar la atención, así aprovechando este momento, Sí. a que relacionemos el título que acaba de mencionar con este pasaje que es base, porque estamos hablando acerca de engaños. Sí. Engaños que van a llegar en determinado momento. O que ya están. O que ya están, exactamente. Por lo tanto, es bien importante prestar atención a este texto. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Por qué? Pues un engaño es el disfrazamiento de una verdad. Si estamos hablando de una verdad, de ser santificados en una verdad, que la palabra es la verdad, pues hay algo interesante por ahí. Fíjate, Abraham, ahorita que dices eso, muchas veces las mentiras vienen envueltas de verdad. Y por eso se creen. ¿Sí? O sea, son verdades a medias, ¿no? Sí, si fuera solamente mentira, entonces no habría engaño. Apocalipsis 12:9 justamente es lo que nos dice. El énfasis que hace es el cual engaña al mundo entero. O sea, cuando habla aquí Apocalipsis 12:9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, el cual engaña al mundo. O sea, su función principal es engañar. Es presentar media verdad y mezclarlo con mentira. Sí, y hay mucha gente puede estar pensando que tiene la verdad por esa media verdad que tiene, pero la otra parte de mentira la toma como verdad y ahí está el problema. De hecho, tú puedes pensar que estás en lo correcto. Sí. Tú puedes pensar, o sea, Proverbios no lo menciona, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es incorrecto, es de muerte. Es de muerte, así es, pastor. Quiero leer parte de la historia que tengo aquí. Dice que en Chicago, en septiembre, una de las mañanas de septiembre, cuando el sol se elevaba y todos estaban viviendo su vida normal, como todo mundo vivió hoy su día, ¿no? Yo le decía a mi esposa hace unos días, creo que anoche fue que veníamos de la iglesia y pasamos ahí frente a un grupo de personas que estaba sentada esperando el camión y le digo a mi esposa, siempre que veo gente sentada ahí pensando, meditando, algunos están en el teléfono, le digo, cada uno tiene su propia historia. Sí, cada uno tiene su propia historia. Bueno, estaba viviendo cada quien su propia historia en Chicago. Y dice la historia que la gente se enfermó trágicamente y empezó a morir porque tomaron un medicamento que tenía veneno, ¿sí? Y no sabían, o sea, las personas tomaron el medicamento pensando en que se iban a aliviar su dolor, pero realmente les trajo una situación funesta, o sea, les trajo la muerte. Pero Apocalipsis, la semana pasada, hablábamos de Babilonia y hacíamos mención que había dos grupos antagónicos, ¿no? Pero que el grupo representado por la mujer escarlata iba a tomar del vino, del cáliz de la ira de Dios, ¿no? El vino de Babilonia, perdón. ¿Y qué es el vino de Babilonia? ¿Qué es el vino de Babilonia? Bueno, pues es justamente una serie de creencias, de ideas contrarias a la verdad de Dios. Y en eso es donde vamos a centrarnos hoy. Hay camino que al hombre parece, ¿qué?
Derecho. Pero Su fin es de muerte, ¿no? así es. Así, ahí en ese punto Babilonia, pues es confusión. Babilonia es algo en lo cual tú estás confundido. Ahorita que me acuerdo una vez que estaba caminando, estaba lloviendo, y tú piensas que está el piso y está el cemento, y nada, que es un hueco. Porque el agua parece que cubre. está bien, o sea, parece que es concreto, parece que es cemento, y no te das cuenta que está lleno de agua y es un hueco, Cuando uno ¿no? da el paso se termina hundiéndose. Es correcto, así es. ¿Te ha tocado? Me ha tocado. ¿Y te has ido para abajo? Sí. Híjole. Sí, entonces así lo mismo es, imagínate tú ahorita que mencionabas, ¿no? De la píldora, estás tomando una píldora, tú crees que es para bien y nada que te mueres, o sea, nada que te... No es te un alivias, veneno, sino te no. mueres. Eso debió haber sido terrible para las personas. En la parte espiritual, qué triste es que una persona piense que estás bien espiritualmente y es algo erróneo, ¿no? Y que puede defender su creencia como una verdad y hasta la muerte incluso, pero puede traer consecuencias funestas. Creo que eso es lo que es difícil, o sea, eso es lo terrible de esta situación. Lo que nos está presentando aquí Apocalipsis es, los seres humanos tenemos un gran peligro. Si nosotros nos dejamos guiar por nuestras emociones o por nuestros sentimientos o porque lo que creemos de que está bien, no, hay que basarse en la Biblia. O sea, el Apocalipsis nos dice, básate en la Biblia, básate, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Fíjate que ahorita que estás mencionando eso me acordé, hace algunos años, no sé, 12, 13 años estábamos en una situación de salud complicada. Resulta que me sentía que tenía dolor y se me venía el dolor hacia el brazo y yo sentía que era un problema del corazón, ¿sí? Y entonces salía en las noches, a veces en la madrugada, y era en una ciudad peligrosa, había mucha delincuencia, y hacía que mi esposa me llevara al hospital, y iban y me hacían un electro y todo, y ay, me estoy muriendo, y ya me decía, no, señor, usted está muy bien. Y un día, platicando con una doctora, le conté y me dijo, ¿sabe que usted tiene un problema de reflujo? Me dijo, gastritis con reflujo. Y yo no le hice caso, yo decía, tengo problemas con el corazón, o sea, estaba tan engañado. Ahorita lo que acabas de mencionar, ¿no? Confiamos en nuestros sentimientos, confiamos en lo que estoy sintiendo como si fuera una verdad, cuando era una mentira. Creo que eso es algo que nos puede suceder a todos, el hecho de que queramos ser independientes, autosuficientes y precisamente es algo que nos lleva a despegarnos mucho de Dios. Si nos despegamos de Dios, nos despegamos de su palabra. Si nos despegamos de su palabra, nos despegamos de la verdad. Así es, una cita aquí dice, nosotros debemos sumergirnos en la palabra de Dios y de su palabra. Al rendirnos al Espíritu Santo, aprender a distinguir la verdad del error, el bien del mal, lo bueno de lo malo. Tremendo pensamiento, pastor. Fíjate, me hace pensar en otra cosa. Hoy muchos están guiándose por los sentimientos. Y fíjate lo que dice este pensamiento. Ni una sola vez debería permitirse que los sentimientos dominen sobre el juicio. Sí. O sea, el pensamiento puede engañarte ferozmente. Y el enemigo de Dios pues aprovecha esa oportunidad. Hay otro pensamiento que quiero compartir aquí de Historia de los Patriarcas y los Profetas. Dice, no puede darse mayor evidencia del poder engañador de Satanás que el hecho de que muchos que son dirigidos por él se engañan a sí mismos con la creencia de que están en el servicio de Dios. Pero vayamos, ya hablamos de que hay mentiras y verdades mezcladas, pero ¿cuál sería una de las mentiras, uno de los engaños que el enemigo va a presentar? No sé, Abraham o quien quiera. Mira, Apocalipsis 16 nos habla y nos dice, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla. Y una de las grandes mentiras de Satanás, pues es
La inmortalidad del alma. ¿Qué significa La inmortalidad del eso de alma. inmortalidad Ahora, del alma? lo que me llama la atención aquí dice, estos 3 espíritus demonios hacen grandes señales. Entonces, en el engaño de los engaños más grandes que está preparando Satanás para el fin del mundo es hacernos creer que resucitaron personas. Imagínate, por ejemplo, si tú crees que las personas cuando mueren no están realmente muertas y no están descansando, porque dice la Biblia que su memoria ha sido puesta en el olvido y no sabe nada más. Ujú. Pero si nosotros creemos que están en algún lugar, pueden regresar. Entonces imagínate que aparezca un abuelito o una persona que ya murió y que es tu familiar. Imagínate que aparezca un pionero de una iglesia y que venga y te haga mención y te diga, ¿sabes qué? Lo que dijimos anteriormente no. O que aparezca incluso el mismo, alguno de los apóstoles. Sí. Fíjense que algo que sucede mucho es que este tipo de engaños se están introduciendo mucho en nuestra sociedad a través de distintas narrativas. Y esas narrativas están siendo impuestas en gran medida por lo que nosotros vemos en las películas, no, sin mencionar marcas, obviamente. Pero hay un peligro con estas narrativas y no es solamente el engaño que están introduciendo, sino que otro de los peligros es que también están quitando nuestra narrativa o nuestra metanarrativa, que es la Biblia. Literalmente, cuando nosotros analizamos estas narrativas que encontramos hoy en día, principalmente en películas, etcétera, etcétera, nos damos cuenta, analizándolas, que en partes muy claves contradicen completamente lo que dice la Biblia, y en este punto específicamente acerca de la inmortalidad del alma son demasiado claras, son bastante claras. Entonces, ¿cuál sería el engaño? A ver, me gustaría que para los que nos están escuchando les quedara claro. Hablamos de la inmortalidad del alma, pero algo más fácil de digerir, porque hay gente que nos está escuchando. bueno, cuando hablamos de la inmortalidad del alma, pues estamos hablando acerca de el momento en el que nosotros pasamos al descanso, cuando nosotros fallecemos, cuando morimos, Okay. que nuestro espíritu queda divagando por algún lugar con la posibilidad de manifestarse de nuevo. Okay. Y Eclesiastés 9:5 es muy claro, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. O sea, la Biblia es muy clara en ese tema. La persona que ha muerto, dice, su memoria ha sido puesta en el olvido, o sea, ya no existe. Es en la mente de Dios, es finalmente Dios. En Tesalonicenses menciona y dice que cuando Cristo Jesús venga, los muertos en Cristo resucitarán. O sea, están muertos. Entonces, bien, estamos hablando de algo de alguien que murió y que posiblemente, como dice Abraham, divaga su espíritu, ¿no? Es la creencia. Esa es la creencia, esa es la mentira, vaya, es la mentira, es el engaño. Porque Satanás le dice a Eva y a Adán, no moriréis. Entonces significa que yo puedo, o mi creencia puede ser que yo muero y al morir me voy al cielo o me voy al infierno. Y aquí viene el engaño, ¿no? Porque habla de un cielo, como que Dios dice, pues vamos a ganarnos un cielo en algún momento. Y esa es verdad, en algún momento vamos a ir al cielo, esa es verdad. Pero el hecho de que digan yo me muero, o voy al cielo, o voy al infierno, o voy a una parte intermedia, esa es la mentira. Esa es la mentira porque Dios le dijo a Adán y Eva, si tú desobedeces vas a morir. Y viene la serpiente y le dice, no moriréis. No murió en ese momento, pero empezó a morir desde ese momento cuando se apartó de Dios. Muy bien. Uno de los pilares del engaño babilónico es una falsa concepción de la muerte, entonces. ¿Sí? Tenemos un concepto errado de la muerte. ¿Sabes qué he discutido? He hablado, he tratado de aclararle a algunas personas, a Abraham, que piensan, que creen en esto, y yo con la Biblia les presento y están aferrados a decir, no, esto es mentira. O sea, van al cielo. Qué engañados están. Y ese es un engaño del enemigo de Dios. Así es, porque Dios llama al descanso a las personas. Jesús lo presenta como que la persona duerme, descansa ya. Ya ellos no están
sintiendo, ni están pensando, ni están, o sea, ya. Dice la palabra de Dios que ni sus pensamientos, ni su amor, ni su odio, o sea, no hay venganza, no hay tal cosa de que vengo a jalarte los pies. Algunos dicen así, ¿no? Claro, claro. Pero es basado en esa mentira. Ahora, hay otra mentira que tiene que ver con el centro del culto al sol. ¿Quién me quiere hablar? Fíjate que este tema a mí me ha emocionado. Hace como 10 años me gustó investigarlo. Porque yo dije, bueno, ¿por qué el sol es tan...? De hecho, la mayoría de las culturas, si tú te pones a investigar, si entras ahí en internet, en Egipto, Dios Ra, Persia. Helios, Apolos en Grecia, en Roma, o sea, en todas las civilizaciones está el dios sol, incluyendo la de aquí de México. ¿Alguien ha ido a Teotihuacán, por ejemplo? Sí. Está la pirámide más grande es del sol. Sí. Es la pirámide más grande. En Chichén Itzá, igual. Entonces, ¿por qué el sol? Y bueno, yo lo tomé desde Génesis. Génesis 1, lo primero que Dios crea no es el sol. Lo primero que Dios crea es la luz, porque Él es luz. Entonces, como que siempre ha habido una oposición. Dios es más grande que el sol. Él es la luz. Claro. Y entonces, como que el enemigo de Dios siempre ha tratado de colocar al sol como lo más grande para las civilizaciones, incluyendo ahora, donde la mayoría de las personas adoran supuestamente a Dios en el día del sol. En el día, o sea, no sé si te fijas, no te das cuenta. Sí. O sea, desde Babilonia, desde Mesopotamia, todas las civilizaciones, su adoración se centra en el dios sol, incluyendo ahorita, en la actualidad. Fíjese que sucede algo que yo considero que es algo irónico, porque curiosamente cuando nos ponemos a analizar la narrativa bíblica, nos damos cuenta que Dios es el creador de todo, y eso incluye también el sol. Y la ironía la menciona Pablo en Romanos, cuando dice que terminamos adorando a lo creado en lugar de adorar al creador. Sí. Así es. Y ese es un engaño también. Y hoy puede decir alguien, yo no estoy adorando al sol, pero adoro el día del sol. Exacto. ¿Sí? O sea, domingo viene de dominos, ¿sí? En inglés, Sunday, el día del sol, ¿sí? Entonces, estamos adorando, dice, no, yo estoy adorando a Dios, pero otra vez insisto en que las mentiras siempre vienen envueltas con una media verdad. Adorar el domingo a Dios cuando Dios dice, yo quiero que me adores el sábado. Sí. Ahora, es impresionante cómo el engaño de Satanás es tan fuerte. Ezequiel 8:16 dice que incluso dentro del pueblo de Israel adoraban. Dentro del santuario, o sea, eso, dentro del templo estaban ahí 70 ancianos puestos de rodillas, dando la espalda a la chequina, que representa la luz, sí, la luz de Dios, y sus rostros inclinados hacia el sol. O sea, eso para mí, cuando yo hice este estudio, eso fue lo más impresionante. Siempre el enemigo de Dios lo que va a tratar es de hacerte que tú, engañarte y creer que tú estás adorando supuestamente a Dios, pero en realidad estás adorando al enemigo, al opuesto de Dios. O sea que no necesariamente, digamos que mi adoración falsa puede venir incluso si estoy dentro de la iglesia. Pues dentro de una iglesia tú puedes estar adorando en día domingo cuando es el día del sol. Entonces por eso para mí es algo muy fuerte. Cómo Satanás ha llevado desde las antiguas civilizaciones el asunto de adoración no al Creador, así en sí. No como Dios lo dice. ¿Por qué tenemos que ponerle signo de interrogación a lo que Dios dice? Cuando dice claramente en Éxodo 20, ¿no? Del 8 al 12. Pero yo tengo razones te va a decir alguien, yo tengo razones para adorar el domingo. El Señor Jesús resucitó el domingo, no sé, es el primer día de la creación, qué sé yo. Ahí está el engaño. O sea, en cierta medida es verdad. Jesús resucitó un domingo, pero en ninguna parte de la Biblia está que debemos de adorarle en domingo. Ok, bien. Yendo hacia el final, porque el tiempo se va muy rápido, pastor. Creo que Dios nos está haciendo un llamado, una invitación a nosotros. 2 grandes mentiras hemos estado hablando hoy. La primera tiene que ver con la inmortalidad del alma. El alma muere porque el alma eres tú,
¿sí? Es tu esencia. Muere tus pensamientos, tu odio, tu amor. Pero la otra mentira es la adoración al sol en lugar de adorar a Dios. Y mira, hablando de eso, hay un pensamiento aquí que subrayé. Dice, qué lástima que el domingo venga etiquetado con la marca del paganismo y bautizado con el nombre del dios Sol. Luego adoptado y sancionado por la apostasía papal y cedido como un legado sagrado al protestantismo. Lo escribió Hitchcock ante un congreso de pastores de Nueva York el 13 de noviembre de 1893. Esta es una declaración del manual de la Iglesia Bautista. O sea, se reconoce que al final de cuentas el domingo que se está utilizando para adorar está de una manera etiquetado por la idolatría y por el paganismo. Sí, sí, y yo creo que igual, pues, Ezequiel, fíjate lo que menciona aquí, dice, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Los decretos, o sea, los estatutos que Dios nos ha dejado desde la eternidad, desde el principio, no cambian. O sea, son principios que son eternos. Permanecen, son eternos. Permanecen. Entonces, ahí es donde yo creo que esa semana nos invita a centrarnos en sus principios, no en las emociones, no en lo que yo creo que está bien, no en lo que yo pienso que está bien, sino en los decretos que dice aquí. Dice, el que los cumpla, vivirá. Esa es la palabra de Dios, ¿no? Amén. Bien, es momento de terminar. Abraham o pastor, ¿quién de los dos, con qué se quedan, qué se llevan de esta conversación? Yo creo que a nadie le gusta ser engañado. A nadie le gusta que le digan mentiras. Y cuando hablamos de verdad, todo el mundo estamos en la búsqueda de la verdad. Sí. Filosóficamente, de distintas maneras estamos en busca de la verdad. Es muy curioso que Jesús se haya presentado como la verdad. Él mismo se presentó como la verdad. Y tenemos pues el texto que vimos hace rato. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Realmente tenemos una herramienta. Yo quería mencionar, tenemos como un enfoque muy canalizado hacia un lugar. O sea, es muy específico lo que nos menciona la Biblia, hacia dónde nos apunta la verdad. La verdad es Cristo. La verdad es Cristo. La verdad está en su palabra. Entonces, realmente, si nosotros como personas en nuestra vida diaria nos queremos acercar más a la verdad, pues la mejor manera en la que nos podemos acercar a la verdad es acercándonos a Cristo. Gracias, pastor. Yo me quedo igual pues con eso, santifícalos en tu palabra es la verdad, o sea, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y ahí es donde puedo estar seguro, porque si me salgo de ahí, me puedo perder. Si voy a mis pensamientos, o a mis creencias, o a mis tradiciones, me puedo perder. Lo más seguro es la palabra de Dios. Gracias. Hay un pensamiento que tengo aquí, Conflicto de los Siglos, página 645. Merced a los dos grandes errores, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. Satanás someterá a la gente bajo sus engaños. Mientras el primero pone el fundamento del espiritismo, el segundo crea un lazo de simpatía con Roma. Querido amigo que me escuchas, que nos miras, aquí hay una gran verdad. Pero como lo dijo Abraham y lo dijo el pastor, la gran verdad es Cristo. Pongamos nuestra fe en Él, vayamos a su palabra, encontremos respuestas a nuestras preguntas y basemos nuestra vida, nuestra filosofía, nuestra forma de ser en lo que dice la palabra de Dios y no en interpretaciones humanas, no en lo que la humanidad ha venido acostumbrando. Decimos, la costumbre, es que esa es mi costumbre. Mejor busca lo que dice Dios, aunque vaya en contra de tus sentimientos. Vamos a concluir, Pastor, ¿sí? Si me permite, me gustaría
agregar una pequeña herramienta. A lo mejor hay alguien que nos está escuchando que a lo mejor no conoce mucho la Biblia, o a lo mejor no sabe cómo pedirle algo a Dios o hablar con Dios. Y me gustaría dejar 2 herramientas, y son versículos precisamente. Uno está en Salmos 139, 23 y 24, que yo creo que nos puede ayudar como un modelo para que Dios nos ayude a ver si estamos o no en la verdad. Y dice: examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Una oración que nosotros podemos hacerle a Dios para que nos ilumine. Y si por alguna razón yo me doy cuenta que no he estado en el camino de la verdad, pues me encantan las palabras de Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Unas herramientas que quería agregar. Gracias, creo que nos pueden servir a todos. Pastor, ¿nos despides en oración? Claro que sí, vamos a orar. Querido Padre Celestial, queremos suplicarte que tú nos acompañes, que tú nos ayudes a no caer en ningún engaño de Satanás, sino a aferrarnos a tu palabra y poder ser santificados en esa palabra. Bendice a cada persona que nos está escuchando, y también, Señor, ayúdanos para poder caminar de tu mano cada día. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que el Señor les bendiga. Pásenla bonito. Dios les bendiga.